Me llamo Cristalal, tengo 32 años y soy la CEO secreta de un imperio tecnológico valorado en miles de millones. Mi familia no tiene ni idea. Durante años, han menospreciado mis decisiones profesionales, han ignorado mis ambiciones y me han tratado como la decepción de la familia. Esta noche, en la cena de Navidad, mi hermana Verónica sonrió burlona mientras mi mamá anunciaba que yo dormiría en el garaje sin calefacción, mientras que el jefe de ella se quedaba en la habitación de invitados. Mis manos temblaban de rabia silenciosa debajo de la mesa. 5 años he escondido mi éxito y soportado sus burlas. No tienen ni idea de que mañana todo cambiará. Antes de contarles cómo pasé de dormir en un garaje congelado a ver a mi familia boquiabierta, dime de dónde me estás viendo y suscríbete para más historias de cómo defender tu lugar. Crecí en los suburbios de Boston, en una familia que valoraba mucho los logros tradicionales. Mis padres, Julia y Richard Montgomery, tenían ideas muy específicas de qué significaba tener éxito, universidades prestigiosas, carreras convencionales y la aprobación que eso traía. Mi hermana mayor, Verónica, ahora de 38 años, era la hija perfecta que cumplía todos los requisitos de sus expectativas. Estudió en una universidad de la Ivy League, hizo su MBA y consiguió un puesto de directora de marketing en Apex Industries, una empresa tecnológica muy reconocida. Cada reunión familiar se convertía en un desfile de sus logros. Mi hermano menor, Ethan, de 28 años, aprendió rápido a seguir el mismo camino. Estudió finanzas, entró a una firma de contabilidad respetada y recientemente se convirtió en socio junior. Mis padres se llenaban de orgullo cada vez que hablaban de él, con la voz cálida y llena de aprobación. Y luego estaba yo, atrapada en el medio, la que no encajaba. Nunca pudieron meterme en su molde de expectativas. Desde que tenía 10 años me fascinaban las computadoras y la programación. Mientras otros niños jugaban videojuegos, yo quería entender cómo funcionaban. Pasaba horas desarmando aparatos viejos y aprendiendo a programar por mi cuenta. Mis padres veían esto como un pasatiempo, una fase que superaría cuando descubriera intereses de verdad. ¿Y Crystal, cuándo vas a unirte a un club de verdad?, preguntaba mi mamá. Las universidades buscan estudiantes completos, no niños que se la pasan encerrados en su cuarto. La preparatoria solo hizo más grande la diferencia entre mis intereses y las expectativas de mi familia. Mientras Verónica era presidenta de la clase y reina del baile, yo empecé un club de programación que se reunía en el laboratorio de computación durante el almuerzo. Lo que los maestros llamaban innovador en mí, en casa lo veían como falta de enfoque. Saltas de un proyecto a otro, se quejaba mi papá cuando dejé un robot a medio hacer para trabajar en un sitio web que estaba construyendo. Debes terminar las cosas como tu hermana. Lo que ellos no entendían era que no estaba abandonando ideas, las estaba evolucionando. Cada proyecto me enseñaba algo que llevaba al siguiente. La universidad se suponía que sería mi punto de inflexión. Me inscribí en la escuela de negocios para complacer a mis padres, pero al mismo tiempo trabajaba en mi idea de startup. Para mi segundo año, ya sabía que tenía algo prometedor, una solución revolucionaria de seguridad en la nube que incluso grandes empresas ya mostraban interés en probar. Cuando decidí dejar la universidad para dedicarme a mi proyecto a tiempo completo, mi familia reaccionó como si hubiera anunciado que me uniría a una secta. «Estás desperdiciando tu vida», dijo mi papá, y su decepción se sentía en toda la mesa. «No te criamos para ser una persona que se rinde. Incluso si este proyecto tuyo funciona, lo cual no pasará, ¿qué tipo de vida sería esa?», mi mamá agregó. «Sin estabilidad, sin beneficios, sin una carrera de verdad». Verónica, que estaba en casa ese fin de semana, negó con la cabeza con esa sonrisa de superioridad que ya había aprendido a odiar. «No todos están hechos para el éxito, mamá. Algunas personas tienen que aprenderlo a golpes». A partir de ahí, las comparaciones fueron implacables. Cada reunión familiar se volvía una exhibición de los logros de Verónica, comparándolos con lo que ellos veían como mis fracasos. Ella llegaba en su auto de lujo, vestida con ropa de diseñador, hablando de su oficina en la esquina y su equipo de subordinados. Mis padres la presentaban con orgullo en eventos del barrio, mientras cambiaban de tema torpemente si alguien preguntaba por mí. Verónica acaba de cerrar un contrato de marketing de 7 cifras, mi papá le contaba a cualquiera que escuchara.
Crystal todavía está encontrando su camino, decía mi mamá cuando se veía obligada a reconocer mi existencia. El punto de inflexión llegó hace 3 años, en la cena de Acción de Gracias. Yo acababa de conseguir 2 millones de pesos en financiamiento inicial. Pero cuando intenté compartir la noticia, Verónica interrumpió con un anuncio sobre su ascenso a directora senior. ¡Qué maravilloso, cariño!, exclamó mi mamá, olvidando por completo que yo estaba hablando. Mientras todos levantaban sus copas para brindar por Verónica, yo tomé una decisión: dejaría de buscar su aprobación. Más que eso, guardaría mi éxito creciente para mí. Que pensaran lo que quisieran. Algún día, cuando fuera el momento adecuado, aprenderían la verdad. Esa noche fundé Nexate Solutions. Lo que comenzó como una startup de software de seguridad pronto se convirtió en un ecosistema tecnológico completo que atrajo a grandes clientes. En 2 años, ya teníamos oficinas en 3 ciudades. Para el tercer año, habíamos llegado a nivel internacional. Construí alianzas estratégicas, adquirí empresas más pequeñas y reinvertí las ganancias para impulsar un crecimiento exponencial, todo mientras mantenía una imagen pública modesta. Como CEO, tomé la decisión poco convencional de permanecer anónima en los círculos de la industria, trabajando a través de ejecutivos de confianza en apariciones públicas. Era en parte una estrategia de negocio, que nos daba la ventaja de ser subestimados por los competidores, pero en gran parte, era algo personal. No estaba lista para que mi familia se enterara. El peso emocional de llevar esta doble vida era enorme. Tenía un penthouse en el centro, pero le decía a mi familia que rentaba un estudio pequeño. Iba a las reuniones familiares en un Honda de 10 años, mientras mi colección de autos de lujo permanecía en mi garaje privado. Soportaba preguntas sobre cuándo iba a conseguir un trabajo de verdad, mientras yo dirigía juntas de consejo para una compañía valuada en miles de millones. 5 años después de dejar la universidad, planeé nuestro movimiento más grande, la adquisición de Apex Industries, la misma empresa donde Verónica había construido su carrera. La ironía no se me escapó. Pronto, sin saberlo, mi hermana perfecta estaría trabajando para la decepción de la familia. Los papeles de la adquisición llegaron a mi oficina exactamente una semana antes de Navidad. Me senté en mi escritorio, pasando los dedos sobre el logo grabado, ahora con la marca de Nexatech debajo. 5 años de trabajo culminaban en ese momento. La empresa que había alimentado el complejo de superioridad de mi hermana ahora era mía. ¿Quieres que arregle el anuncio para los empleados de Apex?, preguntó mi asistente Diane. Negué con la cabeza. No hasta después de las fiestas. Que disfruten la Navidad sin preocuparse por reestructuraciones corporativas. Lo que no dije fue que quería una última reunión familiar con la vieja dinámica intacta. Una última Navidad con ellos, sin que supieran lo que estaba por cambiar. La invitación anual de mis padres llegó por mensaje de texto, tan mecánica como siempre: cena de Nochebuena a las 6. Avísanos si vienes. Sin calidez, sin emoción por verme. Solo logística. Respondí aceptando, aunque todo mi instinto me decía que debía decir que no. 5 años de condicionamiento me habían enseñado qué esperar, horas de alardes de Verónica, la decepción apenas disimulada de mis padres, y la lealtad silenciosa de Isen a la jerarquía familiar que me colocaba firmemente al fondo. A pesar de tener una flota de autos de lujo, conduje mi confiable Honda Civic a la casa suburbana de mis padres en Nochebuena. El auto modesto era parte de mi tapadera, pero también funcionaba como una armadura. Me recordaba que no tenía nada que probarles, que su aprobación ya no determinaba mi valor. Entré al camino de la casa detrás de un ostentoso Jaguar que no reconocí. Dentro, encontré mi respuesta. Verónica había traído un invitado, Harold Winter, vicepresidente senior de marketing en Apex Industries, su jefe, y el hombre al que había tratado de impresionar durante años. ¿Y Crystal, te acuerdas de Harold?, y dijo Verónica, aunque nunca nos habíamos conocido. Llevaba un vestido rojo de diseñador que probablemente costaba más de lo que ella pensaba que yo ganaba en un mes. Harold estaba junto a ella, con un traje perfectamente hecho a la medida y un Rolex brillante en la muñeca. En realidad, no hemos tenido el gusto, dije, extendiendo la mano. Me había vestido de manera sencilla, con jeans y un suéter,
interpretando mi papel a la perfección. «Crystal, ahí estás», llamó mi mamá desde la puerta de la cocina. «Necesito ayuda con las verduras. Verónica y Harold están platicando con tu papá en la sala». Y ahí estaba, el patrón familiar. Verónica entretenía a los invitados en la sala mientras yo quedaba relegada a la cocina. Cortaba zanahorias y pelaba papas en silencio, escuchando las risas del otro cuarto. «Entonces, ¿qué tal la nueva oficina en la esquina, Harold?», preguntó mi papá. «Verónica dice que la vista del puerto es espectacular». «Sí, lo es, Richard. Aunque escuché que nuestro misterioso nuevo CEO tiene una aún mejor», respondió Harold. Mis orejas se agudizaron al escuchar esto. Técnicamente, sí tenía mejor vista desde el piso superior de la torre Nexitech en el centro. «¿Ya conocieron a este nuevo CEO?», preguntó mi papá. «Nadie», interrumpió Verónica. «Es como un fantasma. Toma decisiones que cambian todo, pero nunca muestra su cara». «Su cara», me susurré a mí misma, sonriendo levemente mientras cortaba la zanahoria. «¿Y Cristalal, y ese proyectito de sitio web en el que estabas trabajando?», llamó mi papá, recordando de repente que existía. «¿Tuviste algún avance?». Me mordí la lengua. Mi pequeño proyecto de sitio web acababa de adquirir la empresa de Verónica por $3,000 millones. «Oh, va bien», respondí sin comprometerme. «Y sabes, el próximo trimestre habrá una posición de marketing para principiantes en Apex», dijo Verónica, entrando a la cocina para rellenar su copa de vino. «Nada especial, pero te daría algo de experiencia real. Podría dar una buena palabra por ti». La condescendencia en su voz me hizo apretar la mandíbula. Si tan solo supiera que el próximo mes yo revisaría sus evaluaciones de desempeño. «Gracias, pero estoy bien con mi situación actual», dije. «Como quieras», encogió de hombros, regresando a la sala. Mientras terminaba los preparativos de la cena, escuché fragmentos de la conversación de mis padres. «Al menos Isen está haciendo algo de su vida», dijo mi mamá en voz baja. «Me preocupa Crystal, tiene 32 y todavía persigue esos sueños de Internet». «Verónica ha tratado de ayudarla», respondió mi papá. «Pero no puedes ayudar a alguien que no quiere ayudarse a sí misma». Cerré los ojos, dejando que el dolor familiar me recorriera. 5 años de éxito me habían protegido de preocuparme demasiado por sus opiniones, pero algunas heridas nunca sanan del todo. Mi teléfono vibró en mi bolsillo. Un mensaje de mi CFO sobre la transición de Apex. Paquetes de retención finalizados para ejecutivos clave. Harold Winters en la lista según tus instrucciones. Sonreí a pesar de mí misma. Harold no tenía idea de que su futuro en la empresa ya estaba siendo decidido por la mujer que cortaba verduras en esta cocina. La gota que derramó el vaso llegó justo antes de la cena. Había salido al pasillo para revisar un correo urgente cuando escuché a Verónica y a mi mamá hablando en la habitación de invitados. «Le hemos puesto a Harold aquí, claro», decía mi mamá. «Tu papá y yo estamos en nuestra habitación, Isen en su cuarto viejo, y tú tendrás el tuyo». «¿Y Crystal, Verónica?», preguntó, aunque su tono daba a entender que ya sabía la respuesta. «Bueno, el sofá de la sala es demasiado corto, y de todas formas lo usamos para colocar los regalos», respondió mi mamá. «Pensé que el garaje estaría bien». «Solo es por una noche». «Perfecto». Verónica se rió. «El garaje le queda perfecto. Está acostumbrada a la vida dura de las startups». Se me heló la sangre. El garaje en Boston en diciembre, sin calefacción. Mis manos temblaban de rabia silenciosa mientras volvía a la cocina, fingiendo que no había escuchado. 5 años construyendo un imperio mientras soportaba sus burlas, y ahora me desterraban al garaje congelado en Nochebuena. El comedor brillaba con perfección navideña. Las copas de cristal reflejaban la luz del candelabro. Los platos de porcelana fina estaban sobre el mantel heredado, y un centro de mesa con pino y acebo corría por el centro. Era una escena sacada de un catálogo navideño, hasta los lugares asignados que me ponían al final de la mesa, prácticamente en otra zona horaria con respecto a la conversación del resto. Mi mamá había colocado a Harold en la cabecera de la mesa, con mi papá en el otro extremo.
Verónica se sentó a la derecha de Harold, mi mamá a su izquierda, y Isen junto a Verónica. Yo estaba en el punto más lejano, al lado de una silla vacía, manifestando físicamente mi distancia emocional de la familia. Harold, para su crédito, parecía un poco incómodo con la disposición. Varias veces, mientras pasaban los platos, me miró con curiosidad. Entonces, Cristalal, dijo durante un momento de silencio en la conversación, ¿exactamente a qué te dedicas en tecnología? Verónica intervino primero. Está interesada en el área, dijo. Antes de que pudiera responder, Verónica soltó una risa que fingió disfrazar como si se aclarara la garganta. Crystal juega un poco con cosas de la web, dijo despectiva. Nada del nivel al que estás acostumbrado en Apex. Trabajo en soluciones de seguridad, dije, mirando a Harold directamente. Principalmente infraestructura en la nube. Un destello de interés genuino apareció en su rostro. ¿Y en serio? Eso en realidad es una de nuestras áreas de crecimiento en Apex. Justo adquirimos una empresa de seguridad más pequeña el último trimestre. ¿En qué plataformas te especializas? Preguntó Harold. Verónica lo interrumpió, poniendo su mano en su brazo. No necesitas hablar de trabajo con Cristalal. Mejor cuéntales de la expansión en Tokio. Y así, la conversación cambió de dirección. Vi cómo Harold dudó un momento, luego siguió a Verónica, contando la historia del crecimiento internacional de Apex. Mi breve momento de reconocimiento profesional desapareció. La cena continuó con su patrón habitual. Verónica dominaba la conversación con historias sobre sus clientes importantes y sus estrategias. Mis padres escuchaban cada palabra, asintiendo y sonriendo orgullosos. Isen intervenía de vez en cuando con sus propios logros, recibiendo aprobación similar. Cuando yo hablaba, lo hacía rara vez, y mis comentarios recibían respuestas educadas pero desinteresadas antes de que alguien cambiara rápidamente de tema. Era un baile que habíamos perfeccionado en años de reuniones familiares. La comida está deliciosa, Julia, dijo Harold, terminando su segundo plato de jamón. Te has superado. Gracias, Harold, respondió mi mamá con una sonrisa radiante. Qué bonito tener a todos en casa para Navidad, y que tú también estés aquí es un verdadero gusto, dijo mi mamá. Hablando de eso, agregó mi papá, deberíamos hablar de los lugares para dormir. Se está haciendo tarde. Mi estómago se apretó. Ahí venía. Harold, hemos preparado la habitación de invitados para ti, dijo mi mamá. Sábanas y toallas recién lavadas en el baño privado. Verónica, tendrás tu cuarto de siempre, por supuesto, continuó mi papá. Y Isen ya está acomodado en el suyo. Todas las miradas se volvieron hacia mí, y pude ver como un destello de incomodidad cruzó los rostros de mis padres. Y Crystal, empezó mi mamá, con un tono falso y alegre. Hemos preparado el garaje para ti. Hay una cama plegable de camping y muchas mantas. Sé que no es lo ideal, pero solo es por una noche. Verónica sonrió detrás de su copa de vino, y Isen de repente se mostró muy interesado en su puré de papas. Y el garaje no tiene calefacción, dije con voz plana. Puedes usar uno de los calefactores que ofrece tu papá, como si eso fuera un gran gesto, añadió mi mamá. No será tan malo. Harold se veía genuinamente sorprendido. Pero afuera está congelando, el garaje, dijo él. A Crystal no le importa, respondió Verónica rápidamente. Siempre has sido la aventurera, ¿verdad, hermana? La condescendencia en su voz me hizo hervir la sangre. Supe en ese momento que ella había planeado todo, trayendo a Harold específicamente para asegurarse de que yo fuera la desplazada. Estoy seguro de que podemos arreglar otra cosa, sugirió Harold, incómodo. Está bien, dije, con voz más calmada de lo que me sentía. De todas formas, tengo trabajo que hacer esta noche. Después de la cena, seguí a mi mamá hasta el garaje para ver mi alojamiento. Lo que encontré fue peor de lo que imaginaba. El espacio estaba lleno de cajas de almacenamiento, equipo de ejercicio viejo y decoraciones navideñas olvidadas. En el centro había una cama plegable de camping hundida con un colchón delgado. En un extremo había un montón de mantas que no combinaban y un pequeño calefactor que parecía de los años 90.
Solo es por una noche, repitió mi mamá, sin mirarme a los ojos. Y tú siempre estás en esa computadora de todas formas. Probablemente ni lo notes. No dije nada mientras ella regresaba a la calidez de la casa. Cuando la puerta se cerró, me senté en el borde de la cama y saqué mi teléfono. La temperatura marcaba 28 grados. Dentro del garaje podría estar un poco más cálido, pero no mucho. Abrí mi laptop, protegiendo la pantalla con la contraseña, como era mi costumbre, y vi un mensaje urgente de mi equipo ejecutivo. Los detalles finales de la adquisición de Apex necesitaban mi aprobación antes del anuncio de mañana. A las 9 de la mañana, se enviaría un correo a todos los empleados de Apex, incluyendo a Verónica y Harold, revelando a Nexatech como su nueva empresa matriz. También revelaría que yo era la CEO. Mientras revisaba los documentos, un plan empezó a formarse en mi mente. ¿Por qué esperar hasta mañana? ¿Por qué no tomar el control de esta historia ahora? Mi teléfono vibró con un mensaje de mi asistente. Preparaba para enviar el informe ejecutivo esta noche en lugar de mañana por la mañana si apruebas. Todos los jefes de departamento en Apex serán notificados simultáneamente. Miré la hora, 8:30 de la noche, víspera de Navidad. Harold y Verónica recibirían la notificación como miembros del personal senior. La reacción de Harold, en particular, sería imposible de ocultar. Mi dedo quedó suspendido sobre el botón de responder. 5 años escondiendo mi éxito, soportando su desprecio y su falta de respeto. 5 años mordiendo mi lengua y haciendo como que era pequeña. ¿De verdad iba a permitir que me desterraran al garaje congelado en Nochebuena? La puerta del garaje se abrió y Harold entró, luciendo incómodo. Perdón por molestar, dijo. Solo quería ver si estabas bien aquí afuera. Hace mucho frío. Antes de que pudiera responder, su teléfono sonó con un correo entrante. Y luego otro, y otro más. Harold frunció el ceño, sacando su teléfono del bolsillo. Qué raro, dijo. Varios mensajes urgentes del equipo ejecutivo en Nochebuena. Abrió el primer correo y vi cómo su expresión pasó de confusión a shock. Y esto dice que Apex ha sido adquirida por Nexatech Solutions, dijo, mirándome. Efectivo de inmediato, pero eso es imposible. Lo hubiéramos sabido. Su teléfono sonó y lo contestó automáticamente. Harold Winters. Sí, acabo de ver los correos. No, no tenía idea. El CEO quiere hablar conmigo ahora en Nochebuena. Mientras escuchaba la voz al otro lado, sus ojos se abrieron y lentamente me volteó a mirar. ¿De verdad? Susurró. Mira, estoy frente a ti por primera vez. El reconocimiento apareció en su rostro mientras conectaba las piezas. Ella está justo aquí, dijo al teléfono, apenas en un susurro. De repente, el garaje se sintió mucho más frío mientras Harold me miraba, el teléfono aún pegado a su oído. Pude escuchar la vocecita de mi directora de operaciones, preguntando si estaba seguro de que realmente estaba con Crystal Montgomery, CEO de Nexatech Solutions. Creo que sí, dijo Harold cuidadosamente, sin apartar la vista de mi cara. Extendí la mano para recibir el teléfono. ¿Puedo? Y dijo con movimientos robóticos, pasándome su celular. El momento se sentía surrealista. Sentada en una cama plegable hundida en el garaje lleno de cosas de mis padres, a punto de romper 5 años de engaños. James, estoy con Harold, dije usando mi voz ejecutiva, la que mi familia nunca había escuchado. La línea de tiempo se ha adelantado. Procede con el anuncio completo al equipo ejecutivo esta noche. Al resto del personal lo atenderemos mañana como estaba planeado. Casi podía sentir la confusión de James a través del teléfono. Señora, es Nochebuena, dijo. Estoy consciente de la fecha, respondí, viendo cómo el rostro de Harold se iba poniendo cada vez más pálido. Algunas circunstancias han cambiado. Procede de inmediato. Después de colgar, le devolví el teléfono a Harold, quien lo tomó como si pudiera morderlo. Y eres la CEO de Nexatech, dijo, no como pregunta, sino confirmándose a sí mismo. ¿Y compraste Apex? Sí, confirmé, cerrando mi laptop. Pero tú, gesticuló hacia mi alrededor.
El garaje, la cama plegable, el calefactor, luchando contra el frío de diciembre. Dormir en un garaje en Nochebuena, terminé por él. Y sí, parece que sí. La puerta de la casa se abrió de nuevo y apareció Verónica, con su propio celular en la mano. Su rostro estaba pálido. Harold, ¿recibiste los correos? Dijo. Algo está pasando con la empresa. Dicen que hemos sido adquiridos por... Su voz se cortó al ver la expresión en el rostro de Harold, y luego siguió su mirada hasta mí. ¿Qué está pasando? Quizás deberíamos hablar adentro, sugerí, levantándome de la cama plegable. Aquí afuera hace bastante frío. En segundos, Harold y Verónica me siguieron de regreso a la casa. El aire cálido me golpeó al entrar a la cocina, donde mis padres y Isen limpiaban después de la cena. ¿Ya se acomodaron? Preguntó mi mamá sin mirar, todavía con el trapo en la mano. Ha habido un cambio de planes, dije con calma. Necesitamos hablar. Algo en mi voz debió registrarse, porque mi mamá se volteó, trapo en mano. Mi papá levantó la vista mientras secaba una bandeja, y Isen se detuvo mientras cargaba el lavaplatos. ¿Qué pasa? Preguntó mi papá, mirando entre mí y las caras atónitas de Verónica y Harold. El teléfono de Harold sonó otra vez, rompiendo la tensión. Miró la pantalla y luego a mí, claramente sin saber qué hacer. Deberías contestar, le dije. Probablemente es el CFO con los detalles del paquete de retención. Alzó las cejas, pero contestó la llamada, poniéndola en altavoz, quizás sin darse cuenta. Harold, habla Greg de finanzas. ¿Viste el anuncio? Nexatech nos ha adquirido y la CEO quiere reuniones inmediatas con todos los jefes de departamento. Dicen que ha estado trabajando encubierta o algo así. ¿Sabes algo de esto? La cocina quedó completamente en silencio. 5 pares de ojos fijos en mí. Y Greg, te llamo después, dijo Harold débilmente, colgando. Crystal. Comenzó Verónica, con la voz más aguda de lo normal. ¿De qué estás hablando? ¿Qué sabes de esto? Miré a mi familia en la cocina, donde había pasado tantas fiestas sintiéndome invisible. El momento que había temido y esperado durante 5 años había llegado. Soy la CEO y fundadora de Nexatech Solutions, dije simplemente. Desde la semana pasada, soy dueña de Apex Industries. El silencio que siguió fue absoluto. El trapo de mi mamá se resbaló de sus manos y cayó al suelo. La boca de mi papá se abrió y cerró sin emitir sonido. Isen se quedó congelado, un plato suspendido entre sus manos y el lavaplatos. Verónica rompió el silencio con una risa corta, incrédula. Eso no es posible. Nexatech vale miles de millones. Es una de las compañías de tecnología que más rápido crece en el país. Sí, acepté, es cierto. Pero tú, dejaste la universidad, tartamudeó mi papá. Has estado trabajando en una pequeña startup. Que esa pequeña startup era Nexatech, expliqué. Hace tiempo que dejó de ser pequeña. Te estás mintiendo. Acusó Verónica, aunque la duda ya empezaba a asomar en su voz. Esto debe ser una broma. Para responder, saqué mi teléfono y abrí una app segura que se conectaba directamente al sistema de Nexatech. Ingresé mi código de autorización y giré la pantalla hacia ellos, mostrando el tablero que solo el CEO podía ver. Y estos son datos en tiempo real de nuestras operaciones globales, expliqué. Nuestra evaluación actual es de poco más de 11.000 millones. Tenemos 7.000 empleados en 4 continentes y, desde la semana pasada, eso incluye a todos en Apex Industries. Harold comenzó a asentir lentamente, conectando las piezas. Las innovaciones de seguridad, la gestión, la reestructuración y el enfoque en infraestructura en la nube, todo eso era mío. O todo eso, cada detalle, confirmé. ¿Pero por qué no nos lo dijiste? Preguntó mi mamá, encontrando finalmente su voz. Todo este tiempo pensábamos, comenzó. Tú pensaste que yo era un fracaso, terminé por ella. Lo dejaste muy claro. En cada Navidad, en cada reunión familiar, en cada llamada telefónica. Nos preocupábamos, protestó mi papá.
queríamos seguridad para ti. No, lo corregí. Años de emociones reprimidas finalmente saliendo. Ustedes querían que fuera como Verónica, que siguiera un camino que ustedes entendían. Cuando elegí diferente, decidieron que estaba perdida. Nunca me preguntaron qué estaba construyendo ni mostraron verdadero interés en mi trabajo. Eso no es justo, interrumpió Verónica. Tratamos de ayudarte. Te ofrecimos empleos, contactos. Me ofrecieron puestos de nivel básico y me hablaron con condescendencia, repliqué. Me trajeron a su jefe a la cena de Navidad y me desterraron al garaje para impresionarlo. Harold se estremeció, visiblemente incómodo. No sabía que estarías en el garaje, dijo en voz baja. Nunca habría aceptado quedarme si lo hubiera sabido. Mi mamá dio un paso adelante. Su expresión cambió a algo que rara vez veía, respeto, y tal vez un toque de miedo. Y Crystal, querida, si hubiéramos sabido de tu empresa, claro que te habríamos apoyado. Siempre hemos querido lo mejor para ti. Por favor, no, interrumpí, levantando la mano. No finjas que me habrían tratado diferente si hubieran sabido que era rica. Eso solo empeora las cosas. La cocina volvió a quedarse en silencio. Mi teléfono seguía vibrando con notificaciones mientras la noticia se esparcía entre los ejecutivos de ambas compañías. Afuera, la nieve empezaba a caer, cubriendo los cristales de las ventanas de blanco. ¿Y ahora qué pasa? Preguntó Eisen, hablando por primera vez. Con Apex, quiero decir. Para la mayoría de los empleados, el negocio sigue igual, expliqué, agradecida por la pregunta práctica. Habrá algunos cambios en la estructura ejecutiva, pero no habrá despidos masivos. El rostro de Verónica había pasado de blanco a gris, y me preguntó. ¿Me van a despedir? La pregunta quedó flotando en el aire. Hace 5 años, quizá habría disfrutado este momento, tener el poder de decidir el destino de mi hermana. Ahora, solo se sentía vacío. Oh no, Verónica, no te despiden, dije. Tus estrategias de marketing han sido efectivas, a pesar de nuestras diferencias personales, pero a partir del próximo mes reportarás a un nuevo director. Un suspiro de alivio cruzó su rostro, rápidamente reemplazado por una nueva preocupación. ¿Todos sabrán que somos hermanas? Eso depende de ti, le dije. He mantenido mi identidad privada por razones de negocio, no solo personales. Eso va a cambiar ahora, pero como manejemos nuestra relación en el trabajo lo podemos discutir. Mi papá carraspeó, claramente intentando reconciliar la imagen que tenía de mí con esta nueva realidad. ¿Dónde vives? Preguntó de repente. Siempre decías que tenías un pequeño departamento en el centro. Tengo un penthouse frente al mar, respondí, y casas en Nueva York y San Francisco, donde están nuestras otras oficinas principales. Mi mamá se dejó caer en una silla de la cocina, abrumada. A todo este tiempo no teníamos idea. Eso fue intencional, reconocí. Después de años intentando probarme con ustedes, decidí dejar de intentarlo. La compañía se convirtió en mi enfoque. El teléfono de Harold sonó otra vez, y me miró disculpándose antes de salir al pasillo para contestar. Pude escucharlo hablando con su voz ejecutiva, muy serio, como un SVP manejando una situación de crisis. Verónica me miraba como si viera a una desconocida. Y, de muchas maneras, lo era. La Crystal que conocía, la hermanita a la que había ignorado o condescendido, nunca había existido de verdad. Supongo que debería recoger mis cosas del garaje, dije, rompiendo el silencio incómodo. Buscaré un hotel para esta noche. No. Exclamó mi mamá, saltando de su silla. No puedes irte ahora. Es Nochebuena y tu familia. La ironía de su repentina preocupación no pasó desapercibida para nadie en la habitación. La habitación de invitados ya está lista, añadió mi papá apresuradamente. Harold puede usar la sala o el garaje si es necesario. No pondría a nadie en ese garaje, dije firme. Ni siquiera por una noche. Harold regresó, guardando su teléfono en el bolsillo. Era el presidente de la junta, dijo. Han convocado una reunión de emergencia mañana por la mañana. Me miró con un nuevo respeto en los ojos.
Tu equipo trabaja rápido. La eficiencia siempre ha sido una prioridad en Exatech, respondí. La dinámica en la habitación había cambiado por completo. Mi familia estaba parada de manera incómoda en su propia cocina, de repente sin saber cuál era su lugar. El equilibrio de poder que había definido nuestras relaciones durante décadas se había invertido en apenas 15 minutos. Y necesito aire, dijo Verónica, dirigiéndose abruptamente a la puerta trasera. Después de dudar un momento, la seguí. El porche trasero estaba cubierto con una fina capa de nieve fresca, brillando bajo la luz del porche. Verónica estaba junto a la barandilla, su aliento formando nubes en el aire frío. ¿De verdad me vas a mantener en mi puesto?, preguntó sin voltear. ¿O eso solo es para aparentar frente a todos? Y quise decir lo que dije, le respondí, uniéndome a ella en la barandilla. Tu trabajo es bueno, Verónica. Nuestra historia personal no cambia eso. Asintió lentamente, todavía sin mirarme. He sido horrible contigo. Sí, asentí simplemente. Lo has sido, y ahora eres mi subordinada. Rió un poco, sin humor en el sonido. Dios, la ironía. La vida está llena de giros inesperados, dije. Finalmente, se giró para mirarme. ¿Por qué no me lo dijiste todos estos años, mientras me veía presumir de Apex, sabiendo que podrías comprarnos y vendernos 10 veces? ¿Por qué me dejaste hacer el ridículo? Consideré su pregunta con cuidado, buscando la respuesta honesta. Al principio fue autoprotección. La empresa estaba creciendo, pero todavía era vulnerable. Luego se volvió un hábito. Y quizá una parte de mí estaba esperando. ¿Y esperando qué?, preguntó. Esperando a que alguno de ustedes me viera, admití. Que me interesara mi vida sin saber lo que había logrado. Que me valoraran. A mí, no a mi éxito. Lágrimas llenaron los ojos de Verónica, algo que no recordaba haber visto desde que éramos niñas. Creo que ya no sé cómo hacer eso con nadie, dijo, quizá lo más honesto que me había dicho en su vida. Volví adentro a recoger mi bolso del garaje, pasando junto a los miembros de mi familia, que parecían congelados en el lugar. Cuando regresé a la casa, Carol estaba recogiendo sus cosas de la habitación de invitados. He llamado a un servicio de autos, me dijo. Creo que lo mejor es darles un poco de espacio a tu familia esta noche. No tienes que irte, dije. Creo que sí, respondió con una sonrisa traviesa. Además, tengo como 100 correos que contestar antes de la mañana. Aparentemente, mi nuevo jefe es bastante exigente. Por primera vez esa noche, sentí una sonrisa genuina aparecer en mis labios. ¿Sí?, pregunté. Su reputación la precede, confirmó Harold. Y, hablando en serio, has construido algo impresionante. El marco de seguridad que desarrollaste revolucionó la industria. Estoy emocionado de ver a dónde llevarás Apex. Con ese inesperado voto de confianza, Harold se retiró, dejándome sola con mi familia para enfrentar las consecuencias de la primera revelación. La sala nunca se había sentido tan silenciosa. Nos sentamos en nuestros lugares habituales, pero todo había cambiado. Mis padres ocupaban sus sillones reclinables a juego. Ethan estaba apoyado en el brazo del sofá. Verónica, acurrucada en la esquina del Love Seat, y yo me senté en el Atemen, separados por más que solo espacio físico. Finalmente, mi padre rompió el silencio. Un imperio tecnológico. No era exactamente una pregunta, pero asentí. Sí. Y has estado dirigiendo esta compañía todo este tiempo mientras nosotros pensábamos. Mi madre se quedó sin palabras, incapaz de terminar la frase. Mientras ustedes pensaban que estaba fracasando, terminé por ella. Sí. Verónica miraba sus manos. ¿Por qué mantenerlo en secreto tanto tiempo? ¿Por qué no simplemente decirnos? La pregunta parecía simple, pero la respuesta era complicada, llena de años de dolor y decepción. Al principio, necesitaba demostrármelo a mí misma, expliqué. No quería anunciar grandes planes solo para fracasar. Luego, a medida que la compañía crecía, me di cuenta de algo. Ustedes nunca mostraron interés en mi trabajo antes. ¿Por qué el dinero iba a cambiar eso?
Lo que quería no era su aprobación de mi cuenta bancaria. Quería que creyeran en mí, en mi visión. Siempre creímos en ti, protestó mi madre débilmente. Y no, dije firme, pero sin enojo. Creyeron en una versión de mí que nunca existió. La hija que seguiría el camino de Verónica. Cuando elegí diferente, su fe desapareció. Mi padre se movió incómodo. Nos preocupaba tu futuro. Eso es lo que hacen los padres. No hay una diferencia entre preocupación y desdén, le señalé. Nunca me pidieron que les explicara mi modelo de negocio o mis objetivos. Solo asumieron que estaba jugando a ser emprendedora. Y se encarraspeó. Recuerdo cuando intentaste contarnos sobre tu primera ronda de financiamiento. Mamá te interrumpió para preguntarle a Verónica sobre su nuevo auto. Mi madre se sonrojó. No recuerdo eso. Sí recuerdo, dijo Verónica en voz baja. Pensé que estaba bien porque lo que Cristal estaba haciendo no podía ser tan importante como mi ascenso. La confesión flotó en el aire entre nosotros. En todos nuestros años de rivalidad, Verónica nunca había reconocido su papel en disminuirme. ¿Qué hace realmente en Exitech?, preguntó Isen, con genuina curiosidad en la voz. Además de ser dueña de Apex ahora, por primera vez esa noche, sentí una chispa de esperanza. Por fin una pregunta real sobre mi trabajo, no sobre mi dinero. Comenzamos con seguridad avanzada en la nube, expliqué. Los protocolos de seguridad que desarrollé se convirtieron en el estándar de la industria en solo 2 años. A partir de ahí, nos expandimos a gestión de sistemas integrados, protección de datos y, eventualmente, aplicaciones de inteligencia artificial para empresas. Isen asintió, procesando la información. Por eso Apex fue una adquisición estratégica. Su hardware complementa tu ecosistema de software. Exacto, confirmé, impresionada por lo rápido que lo entendía. ¿Y hiciste todo esto sin un título universitario?, y dijo mi padre, con un tono difícil de leer. Las habilidades que necesitaba me las enseñé yo misma, dije. El resto, contraté a personas que sabían más que yo. Eso es lo que hacen los buenos CEOs. Mi madre se levantó de repente y desapareció en la cocina. Cuando regresó, traía una revista que había estado enterrada bajo un montón de correo. La portada mostraba una silueta con el titular, la misteriosa fundadora de Nexatech, la líder invisible más influyente de la tecnología. Y esto vino con la revista de negocios de Richard del mes pasado, dijo, con la voz tensa. Nunca lo relacioné contigo. Ni siquiera leí el artículo. La ironía no se me escapó. La evidencia de mi éxito había estado literalmente sobre su mesa de café, sin ser leída ni notada. ¿Y esto significa que eres rica?, preguntó mi padre, incómodo. Sí, respondí simplemente. Mucho. Verónica dejó escapar un sonido entre risa y sollozo. Todas esas veces que te ofrecí ayuda económica para que te levantaras. Dios, debiste haberte estado riendo de mí. No me estaba riendo, le aseguré. En realidad, era doloroso que me vieran como alguien que necesitaba ser salvada cuando estaba construyendo algo de lo que estaba orgullosa. ¿Me vas a despedir?, preguntó de repente, expresando el miedo que claramente la había consumido desde la revelación. Ya te dije que no, le recordé. Tu puesto está seguro, aunque tu estructura de reporte cambiará. Asintió, aliviada. No merezco tanta bondad de tu parte. No es bondad, la corregí. Es negocio. Eres buena en lo que haces, sin importar nuestra historia personal. Mi padre se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas. Y no sé qué decir, Cristal. Nos hemos equivocado contigo. Completamente equivocados. Fue quizás lo más cercano a una disculpa que había escuchado de él. Les oculté la verdad, reconocí. Eso fue mi responsabilidad. Pero te dimos razones, dijo suavemente mi madre. Te hicimos sentir que tenías que ocultar tu éxito en vez de compartirlo. Un silencio incómodo cayó de nuevo en la habitación. Los años de patrones familiares no desaparecen en una sola noche, por reveladora que sea. ¿Y ahora qué sigue?, preguntó finalmente Isen,
con su tono práctico de siempre. Era la pregunta que nos rondaba a todos. ¿Cómo reconstruyes relaciones basadas en conceptos fundamentales equivocados? ¿Cómo avanzas cuando el pasado ha sido reescrito por completo? No lo sé, admití. Esto no es algo que tenga planeado explicar de inmediato. Todavía lo estoy procesando. ¿Te quedarás esta noche?, preguntó mi madre, con un dejo de desesperación en la voz. Y no en el garaje, obviamente. La habitación de invitados es tuya. La idea de quedarme, de intentar dormir bajo este techo con todas estas emociones girando, era abrumadora. Pero la alternativa, manejar lejos en Nochebuena, se sentía igualmente incorrecta. Me quedaré, decidí. Pero primero tengo llamadas que hacer. El anuncio ya se había enviado al equipo ejecutivo, y habría preguntas. Mi padre asintió, con un nuevo respeto en la mirada. Y claro, tienes una empresa que dirigir, dijo. El simple reconocimiento de mis responsabilidades, algo que nunca había recibido de él antes, se sintió extrañamente validante. Me levanté para recoger mi laptop del garaje, y Verónica se levantó también. Te ayudaré a mover tus cosas a la habitación de invitados, ofreció, como una pequeña muestra de buena voluntad. Caminamos juntas al garaje en silencio. El lugar se sentía diferente ahora. La indignidad de haber dormido allí esa noche era aún más evidente después de las revelaciones de la tarde. Lo siento por esto, dijo Verónica, señalando el catre de camping. Fue idea mía, dije, arqueando una ceja. ¿Pensaste que sería divertido hacerme dormir en un garaje congelado en Nochebuena? Ella tuvo la gracia de mostrarse apenada. Suena cruel cuando lo dices así. Porque lo fue, dije simplemente. No importa si era una emprendedora luchando o una CEO multimillonaria, fue cruel. Ella asintió, aceptando la verdad. He pasado tantos años viéndote como competencia en vez de como mi hermana. No sé cómo dejar de hacerlo. Quizá por ahí podemos empezar, sugerí mientras recogía mi bolso de noche. Dejando de competir, simplemente siendo hermanas. Cuando regresamos a la casa, Harold me mandó un mensaje. Servicio de auto aquí. Vamos al centro. Junta directiva informada de la situación. Todo el apoyo para tu liderazgo. Feliz Navidad, jefa. El mensaje me sacó una sonrisa. Al menos profesionalmente, la transición estaba yendo sin problemas. Mi madre había preparado la habitación de invitados con toallas limpias y bajado la cama, como un gesto de paz en las tareas del hogar. Mi padre había encendido la chimenea, calentando la casa como disculpa por la frialdad que me había mostrado antes. Esa noche, recostada en la cama de invitados en lugar del catre del garaje, reflexioné sobre el inesperado giro del día. 5 años de esconderme terminaron en un momento. 5 años de separación de mi familia, puenteados por una revelación que no había planeado. Mañana vendrían nuevos desafíos, el anuncio formal para todos los empleados de Apex, los comunicados de prensa que harían pública mi posición como CEO. Las inevitables preguntas sobre por qué había permanecido anónima tanto tiempo. Pero esa noche, en este momento de calma, me permití sentir algo inesperado, alivio. El peso del engaño se había levantado. Lo que viniera después, lo enfrentaría como mi yo completo, sin dividir mi vida entre la exitosa CEO y la hija decepcionante. Al otro lado del pasillo, podía escuchar a Verónica en el teléfono, probablemente con colegas de Apex, su voz baja pero urgente. Más allá, las voces suaves de mis padres se filtraban por la puerta, sin duda comentando sobre la extraña persona en la que se había convertido su hija del medio. Todavía éramos una familia fracturada, pero por primera vez en años, nos veíamos con claridad. No era perdón, todavía no. Ni siquiera comprensión, pero era un comienzo. La mañana de Navidad llegó con una incómoda incertidumbre flotando en el aire, como el aroma del café recién hecho. Me levanté temprano, acostumbrada a empezar el día antes del amanecer, y encontré a mi padre ya en la cocina, mirando su taza como si contuviera respuestas a preguntas que aún no había formulado. «Feliz Navidad», ofrecí, con cautela. Se sorprendió al levantar la vista. «Feliz Navidad, Crystal. Café, por favor». Me sirvió una taza con un cuidado inusual,
como si atendiera a un invitado importante en lugar de a su hija. ¿Dormiste bien? Mejor que si hubiera estado en el garaje, respondí, sin poder resistir un pequeño comentario. Él hizo una mueca. Sobre eso, fue inexcusable. Quiero que sepas que no me di cuenta de lo frío que estaba allá afuera. No era exactamente una disculpa, pero sí más reconocimiento de lo que normalmente recibía. Asentí con la cabeza. Tengo algunas llamadas que hacer antes de que todos se despierten, dije, revisando mi teléfono. El anuncio formal llega a todos los empleados de Apex a las 9. Por supuesto, dijo. ¿Debo dejarte sola para privacidad? La pregunta mostraba cuánto sabía sobre mi vida, mi trabajo y mi rutina diaria. No, está bien. Estoy acostumbrada a trabajar en cualquier lugar. Me observó con curiosidad mientras acomodaba mi laptop en la mesa de la cocina, el mismo lugar donde hacía mi tarea de niña. Mientras contestaba correos y aprobaba comunicaciones finales, sentí su mirada sobre mí, viéndome trabajar de verdad por primera vez. A las 8:30, el resto de la familia llegó poco a poco a la cocina. Mi madre se esmeró en el desayuno, preparando French toast elaborado y fruta fresca que no estaba planeada para nuestra comida original. Verónica revisaba su teléfono compulsivamente, esperando el anuncio oficial. Ise nos observaba a todos con la neutralidad cuidadosa de alguien vigilando una negociación delicada. ¿Hacemos el anuncio ahora o después del desayuno?, preguntó mi madre, tratando de establecer cierta normalidad. Después está bien, dije, cerrando mi laptop mientras se acercaban las 9. El anuncio ya se estaba enviando. Justo a tiempo, el teléfono de Verónica sonó con un correo entrante. Lo leyó en silencio, su expresión inexpresiva, luego me miró. Es oficial, dijo. Nexitech Solutions ha adquirido Apex Industries con efecto inmediato. Crystal Montgomery, fundadora y CEO de Nexitech, se dirigirá a todos los empleados después de las fiestas. Mis padres se miraron, dándose cuenta de la realidad de mi posición. Otra Montgomery, repitió mi padre. Por supuesto, respondí. A pesar de nuestras diferencias, sigo siendo una Montgomery. Algo cruzó por su rostro, quizás orgullo. El desayuno transcurrió con conversaciones torpes, todos evitando cuidadosamente los temas dolorosos del pasado mientras tratábamos de adaptarnos a nuestra nueva realidad. Cuando finalmente nos reunimos alrededor del árbol de Navidad, el contraste con años anteriores era evidente. Los regalos bajo el árbol contaban su propia historia. Estaban los usuales regalos cuidadosamente elegidos para Verónica y Isen, y los regalos para mí, seleccionados sin mucho pensamiento ni conocimiento de mis gustos, una bufanda genérica. Productos de baño de un puesto del centro comercial, una novela bestseller. No tenía interés en leer. Lo que nadie había anticipado era la elegante pila de paquetes que yo había traído, planeando dejarlos atrás si me iba a un hotel. Cada uno estaba envuelto en papel simple pero caro, con regalos que había escogido meses antes. ¿Trajiste regalos?, preguntó mi madre, sorprendida. Claro, respondí. Es Navidad. Uno por uno los fui repartiendo. Para mi padre, una rara primera edición de su libro de economía favorito, firmada por el autor. Para mi madre, una caja de joyería hecha a mano con un collar de un diseñador boutique que ella había mencionado admirar años atrás. Para Isen, un reloj de lujo que siempre había querido pero que nunca se compraría. Y para Verónica, un portafolio de piel con sus iniciales grabadas, lleno de papelería japonesa que había amado durante un viaje de negocios a Tokio el año pasado. Sus rostros mostraban sorpresa al abrir estos regalos pensados cuidadosamente. Evidencia de que, a pesar de su desatención hacia mi vida, yo había estado atenta a la de ellos. ¿Cómo supiste del collar?, preguntó mi madre, tocando el delicado colgante. Solo lo mencionaste una vez hace años. Yo escucho, dije simplemente. Siempre lo he hecho. Mi padre aclaró la garganta, conmovido por su regalo. Esto debió ser casi imposible de encontrar. No imposible, lo corregí. Solo requirió un poco de persistencia. Verónica recorrió con los dedos el cuero grabado. ¿Recuerdas lo de Tokio? Hablaste de esa tienda de papelería durante semanas después.
Le recordé cómo se sentía el papel, diferente a cualquier otro que habías usado antes. Se lanzaron miradas incómodas, el contraste entre sus regalos apresurados y los míos cuidadosamente elegidos resaltando el desequilibrio en nuestra relación. «Tenemos algo más para ti», dijo mi madre, desapareciendo hacia su habitación. Regresó con un pequeño paquete envuelto a la rápida. «Lo conseguimos esta mañana. Tu padre fue a la farmacia 24 horas mientras estabas en tus llamadas». Dentro había un marco de plata con una impresión del artículo de revista sobre Nexitech, el que habían ignorado hasta ahora. «Pensamos que tal vez podrías firmarlo», dijo mi padre con torpeza, refiriéndose a que eres la misteriosa CEO de la que hablaron. Fue un gesto torpe, pero el primer reconocimiento de mi identidad profesional que me ofrecieron. Lo acepté con una pequeña sonrisa. «Y gracias». A medida que avanzaba la mañana, algo cambió en nuestra interacción. Mis padres empezaron a hacer preguntas sobre Nexitech, primero con cautela, luego con creciente interés mientras explicaba la evolución de la compañía. Isen hizo preguntas inteligentes sobre estrategia empresarial. Incluso Verónica, después de recibir la seguridad sobre su puesto, comenzó a participar con genuina curiosidad. De entonces, todas esas veces que estabas en tu laptop durante las fiestas, ¿en realidad estabas dirigiendo una empresa de $1.000 millones? Preguntó Isen, incrédulo. Más o menos, confirmé. El último día de Acción de Gracias estaba cerrando una adquisición importante mientras ustedes pensaban que solo jugaba para evitar la conversación. ¿Por eso siempre te ibas temprano?, preguntó mi madre. Por trabajo, dije, dudando un momento entre la honestidad y la cortesía. ¿Solo por trabajo? Sí, y también porque estas reuniones siempre me resultaban difíciles. Por cómo te tratábamos, reconoció mi padre, sorprendiéndome con su franqueza. Sí, admití. Es difícil pasar horas siendo tratada como la decepción de la familia. Cayó un silencio pesado sobre la habitación. Mi madre se secó una lágrima. Encontré unas fotos antiguas, dijo de repente, sacando un álbum de la estantería. De cuando estabas en la preparatoria trabajando en ese club de computación. Abrió una página que mostraba a una adolescente yo con un grupo de compañeros de clase, orgullosos de un proyecto de programación que había ganado un concurso regional. Un concurso al que mi familia decidió no asistir, dije casi en voz baja. Ganaste primer lugar, dijo mi madre, señalando la cinta que se veía en la foto. Ahora lo recuerdo. No fuimos porque Verónica tenía un torneo de voleibol ese mismo fin de semana. Está bien, dije automáticamente. El desprecio a mi logro era tan familiar que casi no lo noté. No, no está bien, intervino mi padre. Al menos uno de nosotros debió haber ido. Verónica miró la foto sobre el hombro de mi madre. No tenía idea de que hacías cosas así, dijo. Yo estaba tan concentrada en mis propias actividades. Te animaron a ser así, señalé sin acusar. Todos fuimos moldeados por la dinámica familiar. La conversación continuó durante el almuerzo. Décadas de malentendidos empezaban a resolverse poco a poco. No hubo disculpas dramáticas ni reconciliaciones llorosas, solo un reconocimiento gradual de los patrones que habían definido nuestra relación. Ya entrada la tarde, mi teléfono vibró con un mensaje de Herald Company. Del correo masivo se envió, dijo el mensaje. Tu bandeja de entrada está llena de felicitaciones y preguntas. El equipo de PR se encarga de los medios. Todo va bien. Se lo mostré a Verónica, cuya ansiedad sobre la transición laboral era evidente. Todo va a estar bien, la tranquilicé. El equipo de integración se encargará de la mayoría de los cambios. Tu trabajo diario no cambiará drásticamente. Excepto que ahora mi hermanita es la gran jefa, dijo con una sonrisa irónica, la primera genuina que le había visto en años. Así es, reconocí. Al acercarse la noche, nos reunimos para una cena más simple que la elegante del día anterior. La conversación fluyó más natural, sin secretos ni falsas apariencias. Mi padre preguntó por los planes de expansión de Nexitech. Mi madre se interesó por mis casas en otras ciudades. Isen mostró curiosidad por mi forma de dirigir. Y, lo más sorprendente, Verónica compartió historias sobre Apex que invitaban a mi perspectiva,
creando un puente entre nuestros mundos profesionales. El lanzamiento de la plataforma de seguridad fue un desastre desde el punto de vista de marketing, admitió. No sabíamos cómo explicar los beneficios claramente para el usuario promedio. Que eso ha sido un reto en toda la industria, respondí. Estoy de acuerdo, dije. Características técnicas versus beneficios para el usuario. En Exatech hacemos lo contrario. Empezamos por la experiencia del usuario y después trabajamos hacia atrás hasta las especificaciones técnicas. Eso es brillante, reconoció Verónica. Por primera vez su voz sonó con respeto profesional. Por un momento breve, vislumbré lo que podría haber sido posible desde siempre, una relación basada en respeto mutuo en lugar de competencia. Me di cuenta de que aún no era tarde para construir eso. Después de la cena, mientras nos acomodábamos en la sala con café, mi padre hizo la pregunta que claramente había estado rondando todo el día. ¿Por qué decidiste mantener tu éxito en secreto con nosotros? Entiendo las razones de negocios para el anonimato, pero ¿por qué no contárselo a la familia? Era el meollo del asunto, la pregunta que había estado bajo todas nuestras interacciones desde la revelación. Necesitaba saber si podían verme por quien soy, no por lo que he logrado, respondí con sinceridad. Quería que me valoraran por mis ideas, mi visión, mi carácter, no por mi cuenta bancaria o mi puesto. Y fallamos esa prueba, dijo mi madre suavemente. Sí, confirmé. Hasta ayer, fallaron. ¿Y ahora? Preguntó Isen, ¿qué pasa con nosotros ahora? Miré sus caras, tan familiares y al mismo tiempo nuevas a la luz de nuestro entendimiento cambiado. Ahora empezamos de nuevo, dije. No pretendemos que el pasado no pasó, pero tampoco dejaremos que dicte nuestro futuro. Al final del día de Navidad, me di cuenta de algo inesperado. La revelación de mi secreto no trajo la vindicación ni el triunfo que podría haber imaginado. En cambio, creó espacio para algo más valioso, la posibilidad de una conexión auténtica. No éramos aún una familia completamente sanada. No todavía. Había años de dolor y malentendidos que atender, patrones de comportamiento que desaprender. Pero por primera vez desde que era una adolescente con un sueño que nadie creía, me sentí vista por mi familia. No completamente, ni perfectamente, pero genuinamente. Era un comienzo. 6 meses después de aquella Navidad, estaba en la terraza de mi casa junto al lago, viendo llegar a mi familia para nuestra reunión de verano. La transformación en nuestras relaciones era visible en la facilidad con la que llegaban a mi puerta, sin torpeza ni incertidumbre en mi espacio. Mi madre me abrazó cálidamente, muy diferente de los saludos rígidos del pasado. La casa es hermosa, Crystal. Esta vez debes darme el tour completo. Mi padre llegó con una botella de champaña y una revista de tecnología. Saliste en la portada otra vez. Pensamos que podríamos añadirla a la colección. Desde Navidad, mis padres habían creado un estante dedicado en su casa mostrando artículos y premios relacionados con mi trabajo. Su orgullo ahora era evidente, donde antes se reservaba solo para Verónica y Isen. Nuestras llamadas familiares semanales se habían vuelto una rutina fija, ya no eran chequeos obligatorios del pasado, sino conexiones genuinas. Mis padres ahora me presentaban orgullosamente como su hija emprendedora a amigos y vecinos, a veces exagerando con entusiasmo por mis logros. Verónica llegó al final, luciendo más relajada de lo que la había visto en años. Después de la adquisición, al principio había tenido dificultades con su nuevo puesto en la jerarquía corporativa, pero finalmente encontró su lugar. Nuestra relación profesional había evolucionado junto con la personal, cada una fortaleciendo a la otra. Al equipo de marketing le encanta la nueva dirección del producto, me dijo mientras preparábamos la cena juntos, algo que nunca habíamos hecho antes de este año. Los grupos de enfoque están reaccionando exactamente como predijiste. Tu presentación al consejo el mes pasado fue excelente, le respondí. Clara, persuasiva y respaldada por datos sólidos. Ella sonrió ante el reconocimiento profesional. Aprendí de los mejores, dijo. Isen se unió a nosotros en la cocina, con su laptop en mano. ¿Puedo preguntarte algo? Dijo. Estoy pensando en iniciar una consultoría financiera enfocada en startups tecnológicas. Ya tengo un plan de negocios. Esto también era nuevo. Después de Navidad,
Isen me había buscado para pedir consejo profesional, desarrollando poco a poco sus propias ambiciones empresariales. Me había convertido en el mentor que él buscaba, y nuestra relación se profundizó gracias a intereses profesionales compartidos. Mientras nos sentábamos alrededor de la mesa en la terraza con vista al lago, me asombraba el camino que habíamos recorrido en 6 meses. No solo en los cambios externos, la integración de nuestras vidas profesionales y personales, sino también en los cambios internos que nos permitieron vernos con más claridad. He estado pensando en algo que dijo papá mientras terminábamos la cena, sobre lo que dijiste en Navidad, que querías que te valoraran por quien eres, no por lo que has logrado, dijo Isen. Asentí, recordando la conversación sincera que había iniciado nuestra sanación. Me di cuenta de que eso era lo que yo siempre había querido también. Yo quería que mi valor se midiera por mi éxito, por mi estatus, continuó. Y eso lo proyecté sobre todos ustedes, especialmente sobre ti, Crystal, porque tú cuestionabas ese sistema de valores más directamente. Fue quizás lo más revelador que mi padre había dicho sobre nuestra relación. Creo que todos estábamos atrapados en eso, añadió Verónica, midiendo nuestro valor por cosas externas. Tenía tanto miedo de perder mi estatus como la exitosa que no podía celebrar los logros de los demás, especialmente los míos. Especialmente los tuyos, reconocí. Sí, especialmente los tuyos, coincidió. Porque tu éxito era en tus propios términos, y eso lo hacía más amenazante de alguna manera. Mientras la conversación continuaba en la noche, reflexioné sobre mi propio crecimiento en estos meses. La carga de ocultar mi éxito había sido más pesada de lo que había imaginado. La libertad de la autenticidad, de ser completamente yo misma con mi familia, había transformado no solo nuestras relaciones, sino también mi propio sentido de identidad. Había dejado de necesitar su aprobación. Sin embargo, irónicamente, al hacerlo, había creado un espacio para que ellos lo ofrecieran libremente. Había puesto límites, pero al mismo tiempo permitiendo la reconciliación, encontrando fuerza en la vulnerabilidad en lugar de en el aislamiento. Profesionalmente, los cambios también habían sido profundos. Convertirme en la cara pública de Nexitech al principio trajo escrutinio, pero al final fortaleció nuestra posición en el mercado. Mis experiencias con la familia inspiraron nuevas políticas en la empresa para apoyar el equilibrio entre trabajo y vida personal, y caminos profesionales no tradicionales. Comencé a mentorizar a jóvenes emprendedores con antecedentes similares al mío, especialmente mujeres cuyas ideas eran ignoradas por las estructuras tradicionales de poder. La satisfacción que eso me dio rivalizaba con cualquier adquisición o lanzamiento de producto. Lo más sorprendente fue que Verónica y yo desarrollamos una relación colaborativa que aprovechaba nuestras fortalezas diferentes. Su intuición de marketing complementaba mi visión técnica. Pasamos de competir a colaborar, encontrando seguridad en nuestras contribuciones únicas. ¿Recuerdas el garaje?, preguntó mi madre, rompiendo mis pensamientos de repente. La pregunta antes me habría provocado enojo o dolor, pero ahora solo sonreí. Difícil de olvidar. Lo convertimos, dijo mi padre, en una oficina en casa para cuando nos visites. Piso con calefacción, buena aislación, un escritorio con vista al jardín. El simbolismo no era sutil, pero sí sincero. El espacio que había representado mi exclusión ahora era un monumento a su aceptación. Qué considerado, dije, realmente conmovida por el gesto. Mientras las estrellas aparecían sobre el lago, pensé en lo lejos que habíamos llegado y en lo que todavía nos faltaba por recorrer. No éramos una familia perfecta. Aún a veces caíamos en viejos patrones, todavía nos lastimábamos sin querer, pero estábamos aprendiendo, creciendo, siendo más auténticos entre nosotros. La Navidad pasada había sido un crisol que quemó las apariencias y nos obligó a vernos claramente. El dolor de esa revelación había sido necesario para abrir espacio a algo nuevo. Aprendí que el éxito no se mide solo por logros, sino por la autenticidad de nuestras conexiones. El coraje de ser vulnerable, la disposición de superar limitaciones antiguas. La verdadera medida del éxito no está en lo que construyes, sino en cómo lo construyes y en quien te conviertes en el camino. Mientras mi familia se preparaba para irse, prometiendo la próxima reunión del mes siguiente, sentí una tranquilidad silenciosa que ningún triunfo empresarial había logrado darme.
El garaje que antes había sido mi exilio navideño ahora era solo un recuerdo distante, reemplazado por el calor de una conexión genuina. ¿Alguna vez has tenido que ocultar una parte de ti mismo frente a tu familia o amigos? ¿Qué pasaría si de repente descubrieran tu éxito o talento oculto? Me encantaría escuchar tus historias en los comentarios. No olvides dar like y suscribirte si esta historia te resonó, y compártela con alguien que necesite recordar que a veces las personas que ignoran tus sueños son las que más necesitan verte triunfar. Gracias por escuchar mi historia. Y recuerda, tu valor no depende de que otros puedan verlo.